Eh, ¿Qué otra cosa, Raúl? ¿Qué otra cuestión le podemos plantear como para seguir conversando sobre, por A ejemplo, la ver, escuela neoclásica? eh, acá lo más importante, ya les digo, es entender que acá se abre una nueva perspectiva de análisis de la problemática de la organización. Desde el momento en que aparecen profesionales con ideas nuevas, porque en realidad venían con una formación distinta, venían del lado de la sociología. Mayo no era un improvisado, era director del Departamento de Relaciones Industriales de la Universidad de Harvard, era una persona mundialmente reconocida en lo que hacía, pero esa perspectiva desde las ciencias humanas le dio un cambio a la organización, marcó una época y luego este cambio creo que fue la persona que abrió la puerta de las ciencias sociales a la administración. Hoy la administración es una ciencia social porque hubo autores como esta persona. Y luego, a partir de los trabajos de él, no me voy a meter en eso, pero vamos a ver que aparecen psicólogos, sociólogos, psicosociólogos, expertos en dinámica de grupo que empiezan a estudiar la organización desde otra perspectiva. Como les digo, los fierros, las máquinas, las herramientas son importantes en el sentido de que ayudaron a mejorar la productividad, pero no permiten comprender la totalidad de la dinámica de una organización, ¿sí? O sea, una organización, me adelanto un poquito, es un sistema sociotécnico, social y técnico. Y este énfasis en el aspecto social fue el que permitió abordar nuevas problemáticas que, digamos, no eran tenidas en cuenta al momento de administrar las organizaciones. Y de ahí esto permitió dar un salto cualitativo que hoy resulta fundamental. La idea principal, o sea, la idea vigente en esa época era que el recurso humano era un elemento más, era como una máquina, como una herramienta, era algo más que se incorporaba a la organización. Y ese cambio de perspectiva fue el que nos llevó a que hoy en día se entienda que la organización requiere antes que nada de personas. Sin personas que aplican el conocimiento, sin personas con habilidades, con competencias que aportan su creatividad, hoy una organización tiene muy poco futuro, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que rescatar, ¿no? Empezar a estudiar el elemento humano y empezar a entender que el trabajo adecuado de ese elemento humano puede lograr mejoras sustanciales en la productividad. Hoy, cualquier organización más o menos seria tiene un plan de carrera para su empleado, o sea, incorpora un empleado, pero no es solo una persona que trabaja, es una persona Sí. que tratamos de capacitarlo, que haga un plan de carrera, o sea, le ofrecemos una serie de posibilidades de ascenso, tratamos de insertar su carrera profesional en la dinámica, es decir, tratamos de que su carrera profesional esté en sintonía con los objetivos de la organización, tratamos de motivarlo y no solo de forma económica. Hay organizaciones que ya hasta le pagan un posgrado a la organización, a sus empleados, o lo financian, o le dan facilidades, o le facilitan por lo menos los horarios cuando estudian, quizá alguno de ustedes tiene ese beneficio. Y este es el gran cambio, ¿sí? Sí, Entender a la persona como un elemento que puede dar vuelta por completo una organización. sí, Raúl. Y obviamente, Espera, dar vuelta, un ya, cachito, perdón, una pregunta. Déjame una pregunta que la cruzo con otra cuestión para que no quedar solo en la dimensión, solo en la dimensión más sociológica, sino que meternos en un punto en particular. Eh, la comunicación, ¿qué papel juega en todo esto? Porque de esto sí también trabajaron. ¿Qué rol juega la comunicación en la concepción de Mayo y sobre todo de algunos de sus continuadores? Pero sobre todo en lo que él visualiza, lo que visualiza el Tomayo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué han visto? ¿Qué han encontrado? o sea, chicos, recordemos cuando hablamos de las propuestas formales anteriores de Taylor, hablamos de la comunicación entre el empleado y el capataz o el supervisor con el gerente con quien tenga más arriba, y así. O A sea, ver, canales escritos, canales formales. ¿Qué hay acá de nuevo?
Espera, a ver Ricardo que estaba escribiendo. A ver, espera que te busco, así te doy la palabra. Perdón, Ricardo, espera que se me perdiste. ¿Estabas por acá? Perdón, que además también estoy mirando la pantalla de lejos, todo un mérito. Ya eso es para un Sí, sí, aplauso eso. Miren la distancia que estoy y veo. Lo que no te encuentro, pero bueno. A ver, ya ahí. ves, ya es un avance. A ver, Ricardo, ¿qué me estás diciendo al respecto de que produce cambios de ánimo en los estados, cambio de ánimo colectivo pusiste? Ah, tenés un problema de retornos ahí. Si tenés alguna cosa prendida que hace mucho ruido, Y Ricardo, puede por haber eso una cosa lo tuve que escondida. sacar. A ver. A ver, estamos hablando de comunicaciones o sea, al supervisor, al responsable del área, al gerente. Es la única forma de comunicación que aparece, esa comunicación formal. A ver. Yo en la parte, en las videoclases les puse dos o tres videos, además. Uno de ellos que habla de los experimentos que hicieron respecto de la importancia de la comunicación. Y habla de la comunicación y cómo encontraron, qué es lo que encontraron en términos de comunicación. Es cierto lo que dicen, que hay que comunicar y demás. Pero ¿de qué se dio cuenta? De vuelta, ¿cuáles fueron los estudios que hicieron? ¿Dónde salta la perdí? Respecto al tema de la importancia de la comunicación. ¿Qué pasa con el formulario que utilizan? ¿Qué tipo de formulario utilizan? ¿Y qué les pasa con eso? Solo tienen la videoclase. Agustín dice uno abierto, por ahí va la cosa. ¿Qué diferencia hay entre un formulario abierto y uno cerrado? Que es una cuestión tan simple y elemental. Bien, Mica. Uno es más amplio que el otro. Exactamente, está abierto a la sugerencia. Le da volumen, le da riqueza a la comunicación. Ahí es donde se dan cuenta de que la comunicación no tiene solamente la función de transmitir órdenes. La comunicación, y fíjense lo que nos está pasando, la comunicación tiene que ver con la retroalimentación, nos completa ideas. La comunicación tiene muchas funciones. De esto lo percibe. El cerrar o no da Puedo tirar útil. Sí, dale, dale, Raúl. Pablo, de acuerdo, si nosotros nos atenemos a lo que decía Taylor, teóricamente vos y yo no tendríamos ninguna necesidad de hablar, o sea, vos darías tu clase, yo daría la mía y tendríamos que hablar solamente con el jefe de división. A ver, como lo estoy simplificando, pero ¿se entiende la idea? Uh-huh. Yo no necesitaría hablar con Pablo, si para eso tenemos un jefe. ¿Les parece lógico? ¿O ustedes no necesitarían hablar entre ustedes si tienen un profesor? Más o menos esa sería la idea. ¿Es lógico eso? ¿Es normal? ¿Es lo más común? No, o sea, ¿tenemos solo comunicaciones hacia arriba? No. ¿Cómo es la comunicación? ¿Hablan entre ustedes? Yo hablo con Pablo, o sea, tenemos una coordinación, por ejemplo, de alguna manera horizontal, una comunicación horizontal, como yo tengo con Pablo, como hablo con Pablo, como hablo, Entre todos, claro, multilateral. o sea, muchas veces hablo con él y eso no queda escrito en ningún lado, y sin embargo, gracias a que hablo con Pablo y que o sea, la universidad no está formalmente enterada, pudimos armar esto. ¿No, Pablo? Sí, sí. Si no tuviéramos esa comunicación horizontal que empezó a estudiar Mayo, si eso no existiera, no estaríamos en esta videoconferencia. Sí, 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 sí. Sí, particularmente el punto donde yo voy, acá Agustín habla de la dominación, no es estrictamente eso, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el volumen de la comunicación. Eh, ¿Por qué hablo de volumen? Porque es lo que está más allá de la transmisión de significado. La visión, como decía Raúl, más
más clásica, tiene que ver con esta cosa de que la comunicación es el proceso que transmite significado. Digo, el Tomayo se da cuenta que la comunicación es otra cosa. Además de eso, hablar nos permite que nos pasen ciertas cosas. La cooperación, dice Clara, y la formación de grupo le dan la oportunidad al trabajo de ser escuchado. Exactamente, la comunicación es una válvula de escape. A ver, cuando uno se enoja, grita y se saca las cosas de adentro. Bueno, esto es lo que él descubre, que la comunicación tiene otras funcionalidades, en particular, y por eso él lo percibe, y ahí a ver, la gran agudeza de Elton Mayo y los equipos de trabajo. Se da cuenta que la diferencia entre un formulario y otra manera de preguntar tienen que ver con encontrar que la comunicación sirve además para otras cosas. Sirve además para darle al grupo, para hacerlo funcionar mejor como grupo. ¿Sí? Ahí me dice que nos están acotando el tiempo de la reunión. Nada, va por ahí la cosa en el sentido de indagar otros elementos más allá de haber encontrado el grupo. Por eso en las videoclases ahí ustedes tienen algunos elementos que tienen que ver con los efectos sociales que producen, ¿sí? Como bien mencionaba Raúl, la cuestión de la motivación. Aparece claramente la motivación como un elemento diferenciador de los esquemas clásicos. Los clásicos consideraban que, los clásicos, Taylor, fundamentalmente Taylor y Fayol, y algunos otros que diseñaron hasta sistemas de incentivo montados sobre una variable, ¿sí? Elton Mayo descubre que hay otras dimensiones más allá de esto y que llegamos al día de hoy a entender la motivación como un fenómeno realmente complejo que tiene que ver con muchas cuestiones que hoy no es el motivo, digamos. Vamos a tener tiempo en la administración general, cuando hablemos de motivación, de profundizarlo. Pero es como que arrancan acá y como que se dan cuenta, empiezan a percibir que estaban estas otras cosas que hasta el momento nadie estaba llevando, o sea, no se entendía cómo esto tenía influencia, no se sabía de por qué esto estaba influenciando la vida en la organización. De hecho, muchos de los autores que continúan lo hacen prácticamente en soledad y un poco hay una corriente muy fuerte, por eso yo mencionaba la escuela neoclásica, en paralelo, que de alguna manera se apropia de las capacidades de gestión. Cuando hablamos de administración, en muchos casos, hablamos de instrumentos de la dimensión formal. Y eso tiene que ver con la gran influencia que tuvo no la escuela del Elton Mayo, que de vuelta la recuperamos años después, a la vuelta del camino, pero cuando se hablaba en administración a mediados de la década del 40 y del 50 era el diseño de organigrama, era el diseño de instrumentos formales, ¿sí? Más o menos va por acá la cosa. Ahí me está diciendo Agustín que De hecho, Pablo, tenemos cierta perdón. limitación en el tiempo. Sí. Bueno, cualquier cosa, si te parece, si nos queda un ratito más, si se limita, hacemos un procedimiento. Me mandás el link, vemos que funciona, incorporamos a la gente de vuelta un ratito más, si te parece. Sí, sí, sí. Si te parece, lo que vos estás diciendo, me gustaría engancharlo con los neoclásicos, si no tenés problema. Porque, ¿qué sucede? Esos instrumentos o sea, internos de la organización que tienen que ver con el diseño de organigramas, modelos que tienen que ver con la problemática del control dentro de las organizaciones, los sistemas de organización y control, son ideas que otros autores dentro de la administración venían trabajando en forma paralela, totalmente independiente, ¿sí? O sea, las ideas de Taylor no es que desaparecen, se aparecen enfoques alternativos. Hubo autores que siguieron trabajando estas ideas que propuso Taylor, pero teniendo en cuenta los cambios tecnológicos que se iban produciendo en la época. Ya después del año 30 comienzan a aparecer en los países desarrollados algunas de las primeras máquinas de tipo automatizadas, o sea, comienzan a aparecer la automatización, ya más
adelante, en los años 50, comienzan a aparecer las primeras computadoras, o sea, las computadoras grandes que tenían las empresas multinacionales, que eran equipos carísimos, gigantescos. Entonces, todos esos cambios tecnológicos hicieron que hubiera autores que siguieran trabajando las ideas clásicas de Taylor y de Fayol, ¿sí? El famoso modelo ACME, que desarrollaron, no sé si les suena ACME, sí que era, vieron que alguien miraba el Correcaminos, vos sí lo mirabas, Pablo, el Correcaminos seguro, ¿no? Sí, Que sí. todo lo que compraba el Correcaminos era marca ACME. Acme. En realidad ACME no era una marca, sino que era una norma de calidad, como podría ser las normas IRAM en nuestro país, o las normas ISO 9000 e ISO 14000, son normas de calidad, ¿sí? Y son aspectos que siguieron trabajando estos autores neoclásicos muy, muy enfocados en los fierros, ¿sí? Y en los aspectos formales de organización, lo que está escrito, lo que se ve, o sea, la organización como nos la presentan de afuera. A diferencia de la problemática de relaciones humanas, que veía la cuestión de adentro y ya cuestiones un poco más sensibles como la relación con las personas o el comportamiento. Estas ideas fueron muy importantes porque, insisto, el control en las organizaciones, tal como hoy lo conocemos, se comenzó a trabajar mucho acá. Si ustedes ven, Fayol, él proponía que había 5 pasos para gestionar: planear, prever, coordinar, dirigir y controlar. El control, bueno, se puede entender de muchas maneras, pero en términos organizacionales no es la idea de verlo como algo restrictivo, sancionatorio, alguien malo que viene y te dice qué estás haciendo, sino, por supuesto que eso pasa, no digo que no, pero lo que quiero decir es que la idea del control es buscar mecanismos que nos permitan ver si lo que la organización planeó y va ejecutando va por buen camino o nos estamos yendo para cualquier lado. Este sería quizá el concepto más sano de la idea de control: corregir lo que se está haciendo para bien de la organización y para encauzar los objetivos. Pero bueno, a veces el Sí. control tiene implicancias un poquito más complejas. Sí, a ver, una cuestión que me gustaría por lo menos dejar aclarada respecto del tema de la escuela neoclásica. Yo en particular ya estaba revisando también la videoclase, digo, y sostengo de que la escuela neoclásica incorpora la estructura como problema de administración. Eh, y después van a ver ustedes que cuando hablamos de burocracia, mencionamos a Weber como el primer estructuralista, que algunos dicen que es el primer estructuralista, y ahí como, habría como una contradicción. No. Weber fue uno de los tipos que, entre otras cosas, estudió el tema de estructura. Y la escuela neoclásica incorpora fuertemente y básicamente los problemas que resuelve se ocupa de problemas de estructura, esencialmente. ¿Sí? Y el diseño de instrumentos para trabajar la cuestión de las estructuras. Ahí me parece que nos está quedando poco tiempo. Con lo Bueno, yo igual, cual... Pablo, no sé si con lo que hablamos alcanza o vos querés desarrollar un poco más. Por ahí, si nos quedamos sin tiempo y no hay más preguntas, no. Nos quedamos sin pregunta.